En el año 2014 se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por lo tanto es muy complejo, porque une dos áreas del derecho privado, el derecho civil y el derecho comercial. Y encima, sea a raíz de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ha sido transversal la incorporación de otras disciplinas que antes estudiábamos totalmente en forma separada. Me estoy refiriendo al derecho constitucional y me estoy refiriendo al derecho internacional privado, porque el Código Civil y Comercial hoy vigente tiene en el último libro todo referido al derecho internacional privado. Es decir, que ahora se produce una fusión, una simbiosis entre ramas del derecho privado y el derecho civil y el derecho comercial. También tenemos algunas implicancias y toca de cerca algunos puntos del derecho laboral que vamos a ir abordando a medida que lo trabajamos. El programa tiene aproximadamente 17, 18 unidades, y digo aproximadamente porque el derecho civil es uno solo. Por más que la cátedra A de 18 unidades, la otra 17, 16, no importa el número, lo que importan son los contenidos. Y los contenidos no podemos, los profesores de distintas cátedras, trabajar en forma distinta. Serán una unidad más, una unidad menos, polillas, o lo pueden llamar conceptos, institutos, como quiera que se lo denomine. El derecho civil es uno solo y hoy tenemos que estudiar conjuntamente con el derecho comercial. Obviamente que esto complejizó, pero vamos a tratar que la materia sea lo más amena. Es una materia muy linda, es una materia de la vida diaria, porque es la materia que comienza estudiando, y esa es nuestra línea conceptual, a la persona, desde el comienzo de la existencia de la persona hasta la finalización, o sea, la muerte. Y no se detiene ahí, sino que comienza desde la concepción. Entonces vamos a estudiar qué es persona, cuándo comienza la existencia de las personas, vamos a estudiar las formas desde otras formas de anidación, de in vitro, o como se lo llama ahora, de fertilización asistida, homóloga, heteróloga, según que converjan los elementos fecundantes, sea de la pareja, sea del matrimonio, sea de uno con un extraño, y así sucesivamente. Luego lo vamos a estudiar en el nacimiento, con el cúmulo de derechos y personalísimos que adquiere la persona por nacer. Vamos a estudiar los atributos de las personas físicas, vamos a estudiar luego personas jurídicas, y vamos a ver que tienen similares institutos de atributos como ser el nombre, el domicilio, la capacidad jurídica y el patrimonio. No así el Estado, porque no va a ser una institución, jockey club, una sociedad, una asociación, va a ser hombre, mujer, o va a ser de una u otra categoría, según se lo llame en la doctrina. No va a ser soltero, no va a ser casado, etc. Entonces vamos a estudiar los 5 atributos de la persona física y los 4 atributos o cualidades de las personas jurídicas. Luego lo vamos a seguir todo en el campo de la minoridad, cuáles son el cúmulo de deberes y derechos que tienen los niños, los adolescentes, que es esa franja etaria que a partir de esta reforma se incorpora a nuestro derecho privado argentino, desde qué etapa hasta qué etapa, qué actos pueden realizar por sí, qué actos deben realizar con un asistente, qué actos deben realizar con sus representantes legales y necesarios, sean los padres, tutores, curadores, guardadores, etcétera, etcétera. Y luego lo vamos a seguir en el desarrollo de toda su vida, en la vida de las obligaciones, en la vida de los contratos. Todos y cada uno diariamente hacemos contratos sin medir las consecuencias que estamos haciendo. Pensemos nosotros que en un día nos levantamos, tomamos un tren, tomamos un colectivo, tomamos un remis y estamos haciendo un contrato. Claro, no es escrito, no es consensual, no es un contrato, es bilateral también, pero no tiene la formalidad como otros contratos que la ley exige
que sean por instrumento privado, por instrumento público, etcétera, etcétera, por instrumentos privados particulares, firmados o no firmados. De ahí vamos al trabajo. Bueno, tenemos relaciones interpersonales con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, las relaciones de coordinación y las relaciones de subordinación. Según yo esté contratada por el Estado, por ejemplo, yo fui más de 40 años, trabajé en el Poder Judicial y yo tenía una relación de verticalidad, es decir, del Estado para conmigo. En este particular caso, es del Poder Judicial. Si vos sos una asesora de una repartición pública o de una municipalidad o de una entidad autárquica, etcétera, etcétera, tenés relaciones de subordinación o de coordinación. Pero también es cierto que en el ámbito del derecho privado, esas relaciones deberían ser siempre horizontales. O sea, si yo te vendo una casa, te vendo un auto o hago una relación interpersonal con vos, por ejemplo, pintar un cuadro, solamente el conjunto de deberes y derechos es de uno con el otro. El actor con el demandado, el acreedor con el deudor o el vendedor con el comprador, donante, donatario, etc. Pero hay otras relaciones que también hay un sujeto de derecho, que podría ser el Estado, la Iglesia, las entidades autárquicas, las provincias, los municipios, que estamos contratando con ellos, y ellos, no obstante, no son las relaciones de subordinación, sino de coordinación. Por ejemplo, yo puedo alquilarle a la municipalidad un tinglado, un terreno, para que allí se depositen los coches secuestrados. Yo puedo alquilarle o venderle al Estado de la provincia corriente o al Estado nacional una casa, un edificio, para que se haga un monumento histórico, una fundación, un museo, etc. Por lo tanto, las relaciones podemos consensuar entre ambos sujetos o contratantes. Luego vamos a ver en las otras relaciones jurídicas, como ser el matrimonio, las relaciones entre los cónyuges entre sí, que son verdaderos derechos subjetivos extrapatrimoniales, más allá que después también tenga su arista patrimonial propiamente dicho, según que el patrimonio lo conforme uno, los dos, o sean matrimoniales, bienes propios, bienes gananciales, etcétera, etcétera. ¿Y hasta dónde vamos a estudiar al sujeto de derecho persona? Lo vamos a estudiar hasta, perdón, Joana Romero, cerrá tu audio, porque tenés prendido tu micrófono. Y bueno, lo vamos a estudiar también a la persona con el fin de la existencia, que es la muerte. Vamos a estudiar qué impacto produce en el campo del derecho estos dos hechos jurídicos biológicos importantes: la concepción, la muerte en el campo de los derechos. En los derechos subjetivos extrapatrimoniales, ¿qué pasa si la persona muere y no dejó testamento? ¿Qué pasa si no tiene bienes? ¿Qué pasa si tenía algún tipo de contrato que quedaban pendientes, obligaciones pendientes, juicios, etcétera? Eso. Reitero, vamos a ver, no la muerte en sí como hecho jurídico, o como un hecho científico, biológico, que eso estudian los médicos, sino el impacto, reitero, de los efectos y consecuencias que produce la muerte en el campo de los derechos de las personas. Por lo tanto, como pueden apreciar, en ese hilo contextual de la vida de la persona la estudiamos antes, desde la concepción, y la estudiamos de la muerte y de aún después de la muerte. Cualquier autor los derechos subjetivos, pero la cátedra tiene, ustedes pueden bajar cualquiera de los powers que hay que están subidos, pueden bajar la clasificación de los derechos subjetivos. Pregunta de examen. Nos decía mi gran profesor, el doctor maestro Abelenda, mi profesor de Derecho Civil Parte General, que bueno, desde que yo me recibí, ella me invitó a trabajar en la cátedra y hoy estoy hace más de 40 años trabajando en la misma cátedra. Hoy ya fallecido él, a quien siempre le rindo homenaje. Y nos decía, el alumno que no sabe los derechos subjetivos y el alumno que no sabe la ley con relación al tiempo y acto jurídico y su vinculación con la ineficacia,
no puede aprobar derecho parte general. Así que los invito para que ustedes me sigan, con cualquiera de los profesores que están en la cátedra, que me sigan, y los que todavía no se han terminado de preparar, vayan el día del examen, el martes, a las 16 horas, porque es importante que ustedes escuchen. No es que hay un preguntero obligatorio, oficial. Sí, por supuesto, cada bolilla tiene su importancia, pero eso permite que diga, yo no le di importancia a eso, con razón que siempre preguntan eso. Mira, yo estaba estudiando mucho derecho comparado y no preguntaron nada. O yo estoy preguntando, me sé qué pasa en Roma con Ticio, con Cayo. No, qué Ticio y Cayo, Juan y Rosa, Juan y María, los de hoy, porque todos los días estamos haciendo contratos. Ustedes, por ejemplo, para venir a estudiar a Corrientes, probablemente ustedes o sus padres le alquilaron una casa, una pensión, o le mandan una mensualidad para que ustedes compren, etcétera, etcétera. Las relaciones que ustedes tienen con la universidad, que es un sujeto del derecho público y que tiene toda la entidad. Y bueno, estamos haciendo los derechos del consumidor, que ahora se incorporaron, que hace muchos años, pero que ahora tienen raigambre constitucional, el habeas data, el amparo, todas las acciones protectorias de los derechos personalísimos. Por eso me voy a detener hoy en esa bolilla tan importante que los derechos personalísimos. Bueno, volviendo al tema de los derechos subjetivos, ¿cómo la cátedra clasifica? Los derechos subjetivos primero vamos a definirlo. Ustedes son alumnos que probablemente vengan de aprobar introducción al derecho. Entonces yo no les quiero mezclar con muchos conceptos ni definiciones, porque ustedes ya vienen con ese concepto. Solamente para poder después explicarles el cuadro, les voy a dar un concepto de lo que son los derechos subjetivos. Son todas las potestades que el derecho objetivo otorga al sujeto para hacer o ejercer lícitamente algo o exigir de otros un determinado comportamiento. Es decir, son el poder, facultad o prerrogativa que otorga el derecho objetivo, o sea, el derecho positivo, el derecho constitucional, el civil, el penal, al sujeto para hacer o ejercer lícitamente algo. No para que vos delinques, no para que cometas una infracción de cualquier naturaleza, para ejercer lícitamente algo o exigir de otros un determinado comportamiento. Por ejemplo, un contrato de alquiler. Entonces vos ponés en un contrato 10, 20 cláusulas sobre las obligaciones, deberes y derechos de ambos contratantes. ¿Qué pasa si no te pagan tiempo y forma? ¿Qué pasa si incorporan otras personas que no estaban previstas en el núcleo familiar? ¿Qué pasa si dejan entrar otras personas o animales que estaba prohibido? Etcétera, etcétera. Todo lo que generalmente está en un reglamento de copropiedad, un reglamento interno de un edificio. ¿Y qué pasa si termina el contrato, los 2, 3 años o cuanto contraten, y ustedes no entreguen el bien en el mismo estado en que se le entregó? Eso genera para vos un derecho, pero para el propietario un derecho y para vos un deber de entregar la cosa en el mismo estado en que se entrega. Por lo tanto, yo siempre le digo a mis alumnos, no necesitan estudiar medicina, ser médico, hacer una intervención quirúrgica o hacer grandes obras de ingeniería, pero sí necesitan vivir y convivir con el derecho, porque, insisto, todos y cada uno de los días estamos aprendiendo el derecho. No podemos desconocerlo, no podemos retrasarnos, tampoco adelantarnos, por lo menos caminemos a la par y no demos pauta que después tengamos que arrepentir. Ni que hablar en el conjunto de deberes y derechos que tienen los hijos entre sí, los padres con los hijos respecto a los padres, los cónyuges entre sí. ¿Qué genera todo eso? ¿A partir de qué edad yo puedo realizar actos por sí, sin la representación de mis padres? ¿A partir de qué actos puedo realizar en forma conjunta con ella? ¿Cuáles actos pueden ser susceptibles de representación? ¿Y cuándo se adquiere la mayoría de edad? Porque ustedes dirán, sí, era 21, ahora es 18. Sí, pero eso no está claro. Porque existe un sistema de habilitación a la edad antes de los 18, que es la institución del matrimonio. Como antes era 21 la edad, por lo tanto podías emanciparte a los 18.
por ejemplo, querías ir a Estados Unidos a trabajar, o tenías un comercio, o querías independizarte, o querías casarte, querías tener tu bien, etc. Los padres te habilitaban. Había dos tipos de emancipación, civil y comercial. La civil, a su vez, tiene dos, es por matrimonio, cuando no tenés la edad para poder contraer matrimonio, 16 años o 18 años, y cuando la otra es por habilitación de edad, cuando los padres advierten, reconocen que los hijos tienen aptitud para realizar actos, van a una escribanía y le dice, quiero emanciparlo a mi hijo. Se le hace un instrumento público que se llama escritura pública, se lo otorga y se inscribe en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Y es irrevocable. No es porque mañana te peleas con tu padre, me van a volver otra vez a la incapacidad, no. Ahora solamente la regla es la capacidad. La excepción de la incapacidad es para los casos expresamente contemplados por la ley. Obviamente las personas por nacer, porque está en el vientre materno. Obviamente los menores que no pueden realizar ningún acto por sí, hasta los 13 años, porque es la edad en que el código, en que la ley presume que una persona comprende los actos lícitos, y para los ilícitos a los 10 años. Va de suyo, chicos, que todos miramos la televisión, consultamos las redes sociales, averiguamos, estudiamos, leemos, que muchas veces hay personas que tienen 18, 20, 30 años y son totalmente inmaduros. Y por el contrario, hay chicos que la vida les llevó a no tener padre, o la soledad, o la realidad de él, que hace que esos chicos hayan madurado mucho tiempo. Eso se llama, a partir de los tratados internacionales, la mejora de la capacidad. Cuando sin tener la edad biológica para la mayoría de edad, 18 años, o para los 13 de actos lícitos, o para los que surgen de la adolescencia, que es a partir de los 13 años a los 16, da cuenta que la persona puede comprender ciertos actos. Y cuando decimos comprender, no es decir, sí, voy a hacer un contrato, pero para eso te va un escribano, un abogado. Estamos diciendo para los actos de la vida diaria, cómo cuidar a los hijos, cómo tener buenas relaciones con el esposo, cuáles son los deberes conyugales, cuáles son el conjunto de derechos y deberes que tienen los hijos respecto a los padres. Porque fíjense una cosa, lo que antes llamábamos patria potestad, hoy se llama responsabilidad parental. ¿Y saben lo que es? Escuchen, el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres respecto de la persona y los bienes de los hijos menores. Fíjense que la ley fue sabia, el legislador fue sabio, dijo deberes, porque va de suyo que un menor no comprende qué es un deber, qué es un derecho y cuál es el límite de sus derechos para poder ejercitarlo. Si no conocemos nuestro derecho, no podemos ejercitarlo. Y a la inversa, filiación viene de filius, viene de hijo del derecho romano. ¿Y qué es? Escuchen, hoy decíamos deberes y derechos. ¿Y qué decimos acá? El conjunto de derechos y deberes que tienen los hijos respecto de los padres. Porque reitero, los hijos, no hay que, ya sé que son dos caras de una misma moneda, pero la ley le prioriza y por eso el menor debe ser oído, escuchado y atendido. No quiere decir eso que el juez siempre le va a llevar al apunte a lo que el hijo quiere o un capricho. No, tienen que barajar y hacer un libre equilibrio y fusión entre los derechos de los padres, derechos de familia y el derecho de los hijos y en los deberes recíprocos. Así que es muy importante esta materia. Pueden capaz seguir avanzando en la carrera, estudiar sociología, filosofía internacional, pero si no saben desde cuándo se incuba la persona, cuándo se es persona, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, vamos a caer en agua de borra o sapo de otro pozo, como se suele decir en la jerga vulgar. Bueno, con esas consideraciones previas, si vos me ayudás, Agustina, yo quiero subir unos power y quiero comenzar con el de los derechos personalísimos. A ver, ¿cómo lo subo? O alguno de los chicos que sepan. Ahí está. Ahí la habilitamos, doctora. A ver. Ay, eso se 10 más IVA. Tendría que apretar ahí en el botón verde donde dice compartir pantalla. Y ese que estoy buscando, mi corazón.
¿Dónde está eso? Está en la parte de abajo, bien en el medio. Donde dice, pero acá el mío está todo en inglés, share screen. Ese mismo, sí. Ah, bien, eso porque me habilita mi hija nomás, no es porque yo sé. Bueno, ahí está, y ahí lo ven ustedes, Sí, sí se ve. ahí lo ven. ¿Lo ven ahí? Sí, doctora, lo vemos. Perfecto. Bueno, y ahora otra cosa, ahora hay que... Sí, vemos. ¿Cómo? Y ahora, para que se grabe la clase, ¿quieren que se grabe la clase? Sí, Se doctora. está grabando. Está doctora. grabando. Está grabando. Está grabando, perfecto. Bueno, te Doctora, liberamos. ¿le puedo hacer una consulta? A ver. Porque yo había tenido un amigo que había escuchado y yo me estoy preparando, digamos, de sus filminas, que son estas, porque usted las da en clase también a los Power. Está, digamos, con el código y con su filmina, ¿está bien o...? Sí, te aclaro. ¿Quién me habla? ¿Gustavo? Gustavo. Gustavo. Sí, Gustavo. Este es el material auxiliar. Mi hija Milagro está en la cátedra, bueno, ahora está trabajando en el Poder Judicial, por eso no pudo estar, y ella es la que sube todos los pagos, la que me prepara, etcétera. Pero tienen que tener en cuenta que esto es un material auxiliar, no suple el libro y no suple el código. Entonces, siempre tienen que tener un libro y tienen que tener el código alarma. Esto les va a servir muchísimo para saber cuál es la orientación de la cátedra, cuál es la orientación del titular, porque si ustedes van a rendir conmigo, es importante. Y tercero, eso que les sirva como material auxiliar para el repaso, es importantísimo. Y muchas veces vamos a preguntar de acá, ¿por qué? Porque es lo que nosotros ofrecimos a los alumnos. Nadie va a venir con factor sorpresa a preguntar una cosa que no estaba en el programa, que no estaba en el código o que no estaba en el material. ¿Te respondí, Gustavo? Sí, doctora, muchísimas gracias. Empecemos porque es bastante larga, así que vamos a tratar de no detenernos. Más vale, si les queda alguna duda, me levantan la mano o ponen en el chat y vemos en qué oportunidad contestamos. ¿Por qué? Porque a veces que usted haga una pregunta que yo tengo, por ejemplo, en la Filmina 4 y ya está respondida en la 10. Y otras veces no, otras veces avanzamos con el tema. ¿Está? Bueno, vamos a comenzar. La bolilla se llama Derecho Personalísimo. Esta es una bolilla importantísima, chicos, así que me interesa que sepan. Comenzamos con el concepto. Son aquellos, fíjense, ¿de qué estamos hablando? De derechos. Entonces, son aquellos derechos de manera íntima la condición de ser humano y cuya negación determinaría la de su propia existencia. Están tan íntimamente unidos a la persona que nacen con ella y no pueden separarse en toda su existencia. ¿Estamos? Entonces, este concepto es importante. Está en la mayoría de los libros, pero vuelvo a reiterar lo que esta filmina les va a ayudar porque están concatenados una filmina con la otra. Y capaz la duda que ustedes tienen en la 2 está respondida más adelante. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Ya les dije, son derechos subjetivos. ¿Por qué? Por lo que les dije en la definición. Caracteres, por favor, chicos. Yo enumeré 12, pueden haber 13, 14, como, y vienen los alumnos y dicen, innato vitalicio y se extinguen con la persona. Chau, no. Obviamente, primero son derechos subjetivos. Son innatos porque nacen con la persona y paralelamente vitalicio porque terminan con ella. Son necesarios. La ley no te dice, vos querés tener honor, honra, intimidad y apellido. No, te impone. Por lo tanto, son necesarios. No tienen valor económico en sí mismos, por eso son extrapatrimoniales. Con la salvedad que si le matan a tu hijo o tenés un accidente y te tenés que reponer una intervención quirúrgica, te quedas sin el a la hora que el juez cuantifique el daño. Hubo el accidente, en este contexto, en esta circunstancia, hubo un autor del hecho, hubo una imputación normativa, por lo tanto, se le atribuye y ganas el juicio vos y hacer lugar a la demanda, pero no es algo etéreo, abstracto. Hacer lugar a la demanda y en su consecuencia condenar al demandado, al revisero, condenar a Juan Pérez o a la municipalidad o al Estado a pagar, sufragar los gastos que importa
la recuperación de la persona, la intervención quirúrgica, los haberes caídos que no dejaste de trabajar. Por eso que hoy les decía que tiene implicancia y relación en los derechos laborales. Inalienables, prescriptibles, no se adquieren ni pierden con el transcurso del tiempo. Absoluto, inherente a la persona. Reitero, nadie te puede negar que vos tenés honra, honor, por más que la persona sea corrupta, por más que la persona sea una prostituta, de ninguna manera. Todos tenemos, porque es un derecho absoluto e inherente a la persona. Algunos con mejor grado, obviamente, de credibilidad. Son esenciales, son privados, acá ya no interviene el Estado, son autónomos. Cada derecho subjetivo es autónomo uno del otro y de objeto individual. Porque como decíamos hoy, son extrapatrimoniales, por lo tanto no son susceptibles de valor económico y son innatos con la persona. Por favor, les recomiendo, esto ya no vamos a entrar más, porque es un poquito la clasificación y la explicación de cada uno de ellos. Esto también ya les dije que a partir de los tratados internacionales que se fueron incorporando a partir de la reforma de Constitución y mucho antes del 94, hoy decimos que los derechos civiles se han constitucionalizado. En nuestra legislación la protección de esto no estaba realizado en forma ordenada e integral. Hoy sí, está en un capítulo expreso de nuestro Código Civil. Pero ya teníamos algunos, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Antes no había en el derecho, en el Código. Y luego se incorporó con algunas otras particularmente leyes. Acá estamos hablando del derecho a la intimidad por la ley 21.173 como 1071 bis. ¿Y saben lo que decía el Código? El Código no hablaba del derecho a la intimidad. Por ejemplo, ocurre en el derecho penal, el que se apropiare total o parcialmente de una cosa ajena tendrá la pena de entre tantos años. El que matare a otro tendrá la pena de entre 8 y 25 años. Quiere decir que el derecho penal estaba atribuyendo, diciendo cuál es el hecho generador, cuál es la conducta, y le aplicaba una norma positiva. Lo mismo ocurre con la ley del nombre. Si ustedes miran el Código, los que ya estudiaron, el nombre no estaba legislado en el Código. Es más, no teníamos registro civil. ¿Dónde se asentaban los nacimientos, los matrimonios, las defunciones? En las iglesias parroquiales. Por eso que los asientos parroquiales siguen siendo instrumentos públicos. Por ejemplo, yo que nací antes de la ley 18.248, no por eso dije que debo tener nombre, no por eso quiere decir de que no tengo una protección legal, no por eso quiero decir que mi bautismo, que estaba inscrito en el asiento parroquial donde mis padres me bautizaron, me va a valer para pedir para el día de mañana de mi matrimonio. Bueno, también tenemos el derecho a la imagen, que tiene su ámbito en el derecho civil y en el derecho comercial. Los tratados ya les dije. ¿Dónde legisla ahora? Derecho positivo, pregunta de examen. ¿Dónde se regula, dónde regula el legislador moderno? En el libro primero, en el título de persona humana, en 10 artículos, 51 a 61. Se llama Derechos y Actos Personalísimos. Dice, la persona humana es inviolable. Ya no define como antes personas, todo ente susceptible de adquirir derecho contra la legislación, habla de persona humana. Bueno, no existe en concordancia con la normativa anterior, ya les dije. ¿Qué puede afectarse de la dignidad? La intimidad personal o familiar. Antes era solamente para mí, porque era autónomo. Ahora no. Me afectan a mí y me afectan a mi cónyuge y a mis hijos. Si alguien difama mi nombre, y si es una corrupta, la doctora se va, no da clases, se pasa leyendo, falta, etcétera, etcétera, me están desprestigiando a mí como docente, en mi persona, pero también a mi núcleo familiar. Piensen que mi hija y mi sobrina también trabajan en la facultad. Piensen que tengo un marido y una familia constituida. Puede reclamar la prevención y reparación. Fíjense el término del verbo puede, no dice debe. Por lo tanto, si yo no quiero, pero que digan los alumnos, yo estoy en la conciencia tranquila, yo no falto, doy a clase, me llaman para la tutoría, voy, etcétera, etcétera. Entonces puede reclamar, no siempre lo es. El derecho a la intimidad, ya les dije, no estaba legislado en el Código, se incorpora con la ley 21.173. Pero ¿qué protege el derecho a la intimidad? La imagen. Piensen una persona que trabaja con el cuerpo,
que sea un artista, una bailarina clásica del color o del Colón, o un cantante, o piensen que sea una modelo y tiene un accidente y se destruye la cara, o tienen que hacerle montones de intervenciones quirúrgicas y no puede modelar más. Por lo tanto, la imagen también tiene valor económico. La identidad, porque están diciendo la doctora Nicolini de Franco no va, que esto, lo otro, y entonces va mi honor y mi reputación como docente. Porque sí, yo puedo decir todo eso, por eso yo me considero que soy una buena docente, pero ¿qué opinan los alumnos de mí? ¿Qué opina la facultad, que es quien me paga mis ingresos? ¿Qué opina el personal administrativo de apoyo auxiliar? Y yo la llamo, Joana, no sé cómo hacer, venía a auxiliarme, que yo me voy a tomar examen, que hago las planillas, que corrijo los exámenes de los alumnos, etc. Todo eso a la hora es de importante valor. Pero quiero aclararles algo, estos 5 no son los únicos. Por lo tanto, la numeración no es taxativa. Pueden haber otros derechos que están incorporados en él. Bueno, esto es más de lo mismo, personal o familiar. El derecho de intimidad, fíjense lo que me puso Milagros. Bueno, a partir de ahora la voy a llamar Milagros, por supuesto es mi hija, profesora de la facultad. Bueno, ella me puso una ventana que con la persiana, como la mirada indiscreta, hay películas, la mirada indiscreta. ¿Por qué? Porque protege a la vida privada. Fíjense ustedes en qué artículo está, 1770. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si la doctora dijo que está en 51 al 61? Y sí, eso es lo que está numerado y conceptualizado, pero luego se aplica en otras disposiciones del código. El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la integridad física y el derecho a la intimidad. El médico debe cuidar de no propagar el diagnóstico que tiene la persona, salvo los casos que expresamente la ley le exige por su capacidad de funcionario público. Por ejemplo, cuando es una enfermedad transmisible. Pensemos ahora con el COVID, íbamos, nos vacunamos y salía en el historial que la persona tenía SIDA, o que la persona tenía COVID, o que tenía chikungunya, no sé cómo se llama esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí está protegiendo a mí, a mi núcleo familiar y a todos, para que los alumnos no vayan a clase, o yo falte, o etcétera, etcétera. Imagínense a trabajar. Por lo tanto, se amplía ahora, no solamente a la persona, sino al núcleo familiar. Ustedes dirán, pero la ley de la salud, del ejercicio de la medicina ya era hace muchos años, sí, pero también se ha ido modificando. El consentimiento para una intervención quirúrgica, por ejemplo. Si ustedes en la práctica, ¿qué ocurre, chicos? Se van a operar, ya le pusieron la anestesia, va a la camilla, al quirófano, y le está diciendo, firma acá el consentimiento informado. Y sale muerta la persona, y sale con conocer nuestros derechos, y después sí, cuando yo fui a operarla a mi hija, me dijo que firme ella el consentimiento. No, ella está con su salud comprometida y ella no va a firmar. Entonces firme usted. Sí, yo voy a firmar. Y yo era juez en ese momento. Voy a firmar. Y tenía juicio contra el sanatorio. Voy a firmar, pero usted me llena del primero hasta el último casillero. Yo con todo gusto voy a firmar la responsabilidad por mi hija. No, pero somos la secretaria, que el médico, no. Eso es importante, y a la hora lamentablemente ocurre. Vos no firmás, chau. Dice, bueno, vaya a otro médico o a otra institución, etcétera, etcétera. Otro derecho a la intimidad, que ya está en la Constitución, es el de la correspondencia. Cualquiera sea el medio. Fíjense, para crear o transmitir puede presentarse como prueba, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento. Los terceros no pueden valerse la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y más aún cuando fueran correspondientes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro, entre el Código Viejo y el actual? El actual no había un régimen en forma ordenada y sistemática. Hoy sí está expresamente contemplado el 51 al 61. El 1071 bis, que era el derecho de la intimidad, ahora tenemos expresamente contemplado a la intimidad, a la intimidad médico-paciente, a la confidencialidad, a la correspondencia, al honor y a la imagen. El derecho a la honra y a la reputación, ¿qué es eso?
más o menos ya adelantamos. La dignidad personal se refleja en la consideración de los terceros, de los alumnos, de los docentes, de mis pares, de la facultad. Y este derecho tiene entonces dos aspectos. Mi autovaloración y el buen nombre y reputación que me dan los demás. Están tanto en el Código Penal, por ejemplo, con la injuria, la calumnia y todo hecho contra el honor y el pudor ajeno. Y el civil protege genéricamente al honor cuando habla de honor y reputación. Y la acusación calumniosa. No es lo mismo que yo te diga, che, eso fea, gorda, que lo mismo, son delitos de carácter civil, discriminatorio, etcétera, pero no es tanto calumnia, porque la calumnia del derecho penal es la imputación de un delito. Juana Pérez o un alumno o una docente es una delincuente, es una corrupta, es una malversadora de cosas, esto, entonces están imputando un delito. En cambio, cuando estamos hablando de injuria, es de otra naturaleza que tiene implicancia con la dignidad. El derecho a la imagen y a la voz también. Pero cuidado, nosotros escuchamos la radio, escuchamos la televisión, escuchamos las redes sociales. Entonces todo se reenvía. Cuidado, porque todo eso está arreglado por la ley 11.723, como dice acá, sobre propiedad intelectual. Salvo cuando sea de carácter científico, didáctico, cultural o de interés. Por ejemplo, yo, didáctico. Yo como docente, acá cito muchísimos docentes y profesores. ¿Puedo? Sí puedo. La diferencia está que yo tengo que citar la fuente de dónde yo saqué esa expresión, ese concepto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con algún político? Cuando habla o una entrevista pública o cuando está haciendo su arenga, su campaña política en un escenario en la vía pública. Muchos le filman, le graban, le distorsionan, etc. Puede ser, sí puede ser, el derecho de estos funcionarios públicos o pretendientes a un cargo también tienen su derecho a intimidad. Entonces, cuidado. Una cosa es cuando él de viva voz publique, entonces él mismo se está limitando en su intimidad. ¿Cómo puede ser? En fotografía, en dibujo, caricatura, fíjense acá, la caricatura. ¿Cuántas veces vemos en la radio, en la televisión, Mafalda, Fontana Rosa, vemos acá en Corrientes, bueno, ya falleció Mariño, que hacía un gran caricaturista. Ahora, ¿qué está ocurriendo con Moria Kazán? Vamos a hacer un poquito cholulo, con Moria Kazán y con Fátima Flores. Ella la imita tanto en su morfología física, en sus expresiones y en su voz. Y ahora están por abordar los abogados de denunciarle a Fátima porque ella no tenía autorización y no controló que eso eran expresiones o que hasta su mismo nombre tenían registrado. Por lo tanto, tenían que ser con autorización. También muñecos. Fíjense lo que pasó en el Mundial. Habían los muñecos de Mbappé, por ejemplo, jugador francés, que estaba con el Dibu Martínez y con otros jugadores que estaban alzando y haciendo probablemente algunas obscenidades con respecto a las imágenes, a las caricaturas de ellos. Pinturas también, reproducciones televisivas, características, gestos o parte del cuerpo. O sea, cuando dice fulana de tal es una bellísima persona, un intelectual, y es, por ejemplo, Renga, o está, por ejemplo, en silla de ruedas. Entonces, el tema es no solamente la fisonomía física, sino además gestos que hace la persona o partes del cuerpo. Bueno, acá dijimos, salvo el consentimiento, que es la regla, y salvo que la persona participe en actos públicos. Por ejemplo, acá vemos una imagen militar de un desfile. Existe un interés científico, ya les dije, que se trata del ejercicio regular de un acontecimiento de interés general, como estamos hablando recién del tema del COVID. No obstante, la disposición que prevé la reproducción de la imagen o la voz de una persona pública, funcionario gubernamental, artista, deportista, etcétera, debe corresponderse con actos, reuniones o eventos. Debe corresponderse. Fíjense que yo estoy hablando de Mbappé, del Dibu Martínez, etcétera, pero en el contexto de un evento deportivo. Bueno, el derecho a la identidad, hay tres tipos de identidad: la identidad biológica, la dinámica y la de género.
Acuérdense que ahora para realizar un documento de identidad, para realizar una visa, un pasaporte, un carnet de conductor, le piden, antes era femenino o masculino, uno marcaba o ellos mismos te marcaban, te estaban viendo ahí, te marcaban. Ahora hay que corresponderse la identidad biológica, la dinámica y la de. Por eso que hay géneros binarios, por eso que hay otros géneros, etcétera, etcétera, que son tan respetados. Bueno, el derecho a la identidad, todas las personas mayores de 18 años, a fin de garantizar el goce de su salud, podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales. Yo siempre les ejemplifico a los alumnos con el caso de, anoche me fui al show de comparsas, por ejemplo, para los que son acá de Corrientes, y bueno, vimos que muchísimas chicas, hermosas mujeres, unos cuerpos culturales, la mayoría con lolas y otras se hacían la cola, y bueno, y otras lipoaspiraciones, etcétera. Es su cuerpo, su integridad física, pero ¿en qué oportunidad? Los hijos le piden a la madre, quiero como regalo de cumpleaños, no la fiesta de 15, ni Disney, ni nada, sino quiero que me haga las lolas. Bueno, entonces, ¿cuál es la edad biológica para poder hacer? Repetimos, una cosa la mayoría de edad, 18 años. Ahí es libremente puede hacerse. Segundo, es la etapa de la minoría, y otra cosa es la etapa de la adolescencia. Todo lo que implique una perforación desde un agorito o de un piercing, etcétera, cuidado, porque eso se considera como que una cosa rutina, se va la chica, se hace el sol. Pero esos son los efectos que pueden producir. Y no todos los tatuadores están registrados como personas por la responsabilidad. Obviamente el derecho de la vida es el mayor bien jurídico protegido, y ya dijimos, desde la concepción y hasta el fin de la existencia de la persona. Bueno, los actos peligrosos, bueno, el típico ejemplo son de los boxeadores, o de los corredores, o de los magos que a veces, o por ejemplo los circos que hacen aquella sin colocación de lonas o redes para un trapecista, en la eventualidad que puedan ocurrir ese tipo. Ahora el tema es, ¿se pueden disponer los derechos personalísimos? Ya dijimos que son indisponibles. Yo no puedo vender mi cuerpo, el honor, la honra, por más que tenga un hijo que le falta un riñón, yo no le puedo dar. Bueno, todo eso tiene su limitación conforme a la ley. Por ejemplo, la ley de la sangre, cuándo se puede dar sangre, o por ejemplo, para el trasplante de órganos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algunos de estos derechos son de disponibilidad relativa. ¿Cuándo? Cuando expresamente la norma prevé. ¿Cuándo autoriza la publicación de un retrato, la realización de tratamientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o ablación de órganos, o en supuestos de investigación? En suma, ¿se pueden disponer los derechos personalísimos? La regla es que no. La excepción y los límites que no sea contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Por lo tanto, no se presume, son de interpretación restrictiva. ¿Cuándo se puede disponer el propio cuerpo? Bueno, el Código de Belén carecía de una norma regulatoria, y ahora el cuerpo humano no es una cosa en sentido jurídico, en tanto resulta ser un objeto material. No es algo solamente exterior. Hoy le dije que teníamos también una faceta dinámica y una del género. Y el cuerpo no es algo exterior, separable o mecánica. Te voy a dar un cuerpo, te voy a dar una mano, te voy a... Los derechos sobre el cuerpo humano, sobre sus partes, no tienen valor comercial. Por lo tanto, yo no puedo vender. Pero en la práctica, muchas veces se permite que personas que han logrado 30, 40, 50 dadores que se necesita para la intervención quirúrgica, ¿quién no pagaría con tal de conseguir las personas? ¿Cuántos estudiantes de odontología que para aprobar la materia, para antes de recibirse, necesitan pacientes para sacarle la muela o arreglarle, porque con eso tienen que aprobar y llevar esos sus pacientes? Entonces, siempre y cuando sea afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social, se podría permitir. Bueno, eso ya es más de lo mismo, es el de la donación de órganos, prácticas prohibidas. ¿Qué está prohibido? Toda práctica destinada a producir una alteración genética, los famosos clones. Acuérdense del famoso caso de la oveja Dolly, que llega un momento que el propio investigador francés Jacques Testard dijo un parate.
a sus propias investigaciones, porque lamentablemente iban a terminar de tergiversar y se iban a clonar personas con animales. Bueno, investigación de ser humano solo puede ser realizada si cumple con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Describir claramente el proyecto y el método. Ser realizada por personas con formación y calificaciones científicas. Entonces no puede ser en cualquier lado. E instituciones, por ejemplo, el Garrahan, el cardiológicos, etc. Contar con la aprobación de un comité. Todos los sanatorios público-privados para estas circunstancias deben tener un comité y auditorías internas y externas. Mi hija mayor trabaja en el cardiológico y bueno, ella trabaja en el aspecto de, perdón, el departamento de investigación y bueno, tiene que estar todo esto reglamentado como para poder evitarlo. Y bueno, y después tenemos una figura que tampoco estaba regulada en el código anterior, que tampoco había una ley específica, pero que se fue lenta y progresivamente incorporando, que se denominan las directivas médicas anticipadas. Y dice el artículo 60, dice el artículo 60, la persona plenamente capaz, o sea, no solo tener 18 años, sino tener raciocinio, el uso y razón que implican la comprensión del acto periodístico. Puede anticipar la directiva. Si me muero, si me estoy por enfermar, si me voy a hacer una intervención quirúrgica, quiero que se cumpla esto. Y no puede hacer una eutanasia. Recuerde usted que eso está prohibido por nuestra legislación verde. ¿Qué pasa? Que algunos lo hacen, se tendrán por no escrita, como si fuera nula, como si no se hubieran escrito. Eso se denomina el living will del derecho americano, o testamento vital. Se aluda a documentos y expresiones de voluntad de la persona. ¿Dónde es conveniente hacer? No estaba legislado. ¿Qué hizo la doctrina? Darle deber esa facultad para hacerlo a los escribanos porque son fedatarios de la fe pública. Bueno, esto es un poquito más de los mismos. La nueva reforma prevé que se trate de una persona plenamente capaz, ya les dije, puede disponer por cualquier forma, al modo, circunstancia, puede decir, por ejemplo, quiero que se me creme, que se me tiren los restos, o que se me pongan un florero en la casa, o que se me tire al mar, o en la montaña, o por el rito religioso cristiano, católico, judío, maometano, etcétera, etcétera. Y los familiares deben respetar. Por eso la importancia de esto, porque muchas veces las personas decían, yo quiero que se me cremen, conversaban en la mesa un familiar que no estaba de acuerdo, o que se hacía el sotano en el momento y no decía nada, o el que sabía que se quería ser dador de alguno de los órganos que sea relacionado para implantar en otro, un solo familiar que se oponía ya no era pasible de hacerlo. Por eso se modifica la ley y ahora se llama la ley de el consentimiento presunto. Escuchen, todos somos donantes, salvo los que expresamente hubiéramos dicho no. A la inversa, antes era todos podemos ser donantes, únicamente los que estaban inscritos en el INCUCAI. Entonces, importante. Yo personalmente, chicos, siempre les cuento mi experiencia. Yo tuve hepatitis. Yo no puedo donar ni sangre ni órganos. Sin embargo, cuando hice mi tesis doctoral, precisamente sobre bioética, trasplantes de órganos y consentimiento expreso o presunto, mi directora de tesis, Florencia Luna, la hija del gran historiador Félix Luna, y el director del cardiológico, el médico neumonólogo, me dijo, no, doctora, si usted quiere donar, inscríbase. Total, de igual modo, al momento, yo no me quiero morir todavía, pero al momento que ocurrió el hecho, tienen que hacerle los estudios de histocompatibilidad. Por más que usted hace 20 años diga y después tuvo una enfermedad que es imposible que pueda hacer. Así que ahora ya hay. Pregunta segura de examen. Fíjense que esta bolilla es importantísimo. He dicho qué es lo importante, por qué es importante, y ahora son las últimas filminas dedicadas a las acciones protectoras. Antes en el código no teníamos reglado, muy esporádicamente, y algunas estaban en la Constitución. Hoy son el habeas corpus, que obviamente protege el cuerpo, la acción de amparo, todo lo que no tenga un régimen específico va por el amparo. Acciones expeditas, cortas, breves, etc. El habeas data,
que protege el derecho al dato, a la información. La larga, que es la indemnización de los daños y perjuicios, como les dije, el caso de un accidente de tránsito, un accidente, una mala praxis. Reposición en especie y natura. Bueno, te rompen la bicicleta, te roban la bicicleta, repones lo mismo. O supresión o eliminación del ataque. Ante la inminencia de que van a venir, por ejemplo, está saliendo la radio y se lo está buscando porque es prófugo fulano de tal. Bueno, interponer el amparo, el habeas corpus antes de que la medida sea efectiva. O, por ejemplo, ahora que se está corriendo por todas las redes que se va a pasar la película Corpus Christi, en la cual le dicen de Jesús y de sus 12 apóstoles que eran homosexuales. Por supuesto, tal modo el movimiento católico apostólico y otras ramas de las ideologías religiosas, o incluso algunas sectas, o incluso algunas iglesias disidentes, que están alzando su voz para que no se publique esta película como ocurrió en algunos otros países. Esta imagen que me puso Milagro es muy gráfica. Yo siempre digo que los mayores derechos subjetivos es obviamente la vida, porque sin vida, no estamos hablando de derecho personalísimo, es la salud y la libertad. Solamente cuando la persona se ve privada de su libertad, ni que hablar de reclusión o prisión perpetua, realmente magnifica lo que es esta. Es una acción breve, sumarísima, informal, que pueden realizarlo y que debe el juez abocarse inmediatamente. La acción de amparo antes era solamente contra el Estado. Ahora el nuevo código permite también una acción de amparo contra los particulares y contra el Estado. Por ejemplo, vamos a suponer que, a ver, alguna chica, Carolina trabaje en una repartición de aguas de corriente, bueno, o por ejemplo del ANSES, o por ejemplo en la legislatura, etc. Bueno, resulta que Carolina ganaba 100.000 pesos y este mes terminó el sueldo 40, 50. Imagínate que es de constatación objetiva, ganaba 100 y cobraba 40. Nada, con un recibo de sueldo que vos apretaste el clic en el cajero y te enteraste con esa noticia. Entonces, que vos podés interponer o que te dejaron cesante. Entonces, interponés inmediatamente una acción de amparo, a veces preventiva y otras ya reparadora, para poder que inmediatamente se te al lugar de trabajo y a tu sueldo hasta tanto se resuelva el fondo cautelar. ¿Cómo se hace eso? A través de una medida cautelar, o sea, mientras dure el proceso más largo. ¿Quién puede interponer este amparo? Obviamente, Carolina, pues la Estado. El defensor del pueblo, que es una figura que aparece en otras legislaciones y se incorpora en nuestro Código Civil y se incorpora también en el derecho administrativo y también en la Constitución. Y asociaciones registradas, por ejemplo, Greenpeace, a todas aquellas que protegen el ambiente, la competencia, el derecho al consumidor, etcétera, etcétera. El habeas data ya les dije que es un procedimiento breve y sumario tendiente a conocer los datos. Vamos a suponer que diga, la doctora Nicolini está dando clase y ella no es abogada. Bueno, ¿para qué? Para corregir o incorporar mi título que faltaba. O me voy a presentar a Gustavo Méndez, que se iba a presentar a un concurso para un funcionario judicial, para de suyo, que tiene que ser abogado, o para juez, no puede ser escribano ni médico. Entonces, en ese caso, no te incorporan en la lista de inscriptos. Entonces vos presentás un habeas data para corregir el error, porque no te incorporaron o por una omisión o por cualquier circunstancia. Quiere decir que hay habeas data exclutorio o inclutorio. Imagínate a ver qué otros alumnos tenemos acá, porque estamos hablando solamente con dos. Vamos a suponer con Eduardo Quintero, que ya fuiste mi alumno. Vamos a suponer, Eduardo, que vos tenías unas deudas con tu tarjeta de crédito a través del banco. Y el banco, como vos no pagaste, el banco te saca en esas, no sé cómo llamarlos, y que son el veraz, algunos de esos, o en el Banco Central, que son morosos, que son un deudor moroso, y que te sacaron del registro de los beneficiarios de un banco. Imagínate el perjuicio, Eduardo. Vos sos un profesional, sos un comerciante, sos un empresario, sos un hombre de bien, que de la noche a la mañana diga, acá tenés
tenés boleta, como dicen los tintolelos, tenés boleta. Entonces vos le ordenás, o administrativa, o bancariamente, o judicialmente, que se asiente el dato que estaba faltando, porque vos notificaste, o porque Veraz notificó al banco, o el Banco Central y no hizo la correspondiente supresión de eso. Puede darte lugar, Eduardo, atendé vos, Eduardo, porque en una de esas te ganaba un buena platita. Indemnización de los daños y perjuicios. Flor de perjuicio. ¿Quién te iba a comprar vos, Eduardo? ¿Quién iba a ir a trabajar con tu empresa? ¿Quién te iba a reponer? Etcétera, etcétera. Así que es muy importante. Después está la acción larga, la que les conté, daño y perjuicio. Tenés que probar cuándo, cómo y en qué contexto se produjo el accidente. ¿Quién o quién fue el autor del hecho? La autoría y también la relación de causalidad entre el hecho y el autor a quien vos decís. Porque si es un accidente de tránsito, probablemente ahí vengan los inspectores de tránsito, la policía, ambulancia, todos cierran toda la calle y no se puede tapar. Pero pensá vos, Joana Romero, pensá vos que llegás a tu casa y te encontrás que entraron ladrones, te valijaron la casa. A más de, por no decir una palabra indecorosa, te agarras de los pelos y gritás y van a hacer la denuncia y todo lo demás, ¿qué te van a contestar? Sí, vamos a investigar, pero si no encuentran a los que son personas conocidas, imagínate a los desconocidos. Bueno, entonces a veces es difícil de probar, pero no imposible. Tenemos que renunciar, porque a veces hasta el temor nos invade y el miedo paraliza. No, que capaz te vuelven otra vez los ladrones, yo no quiero que mi vecino, que mi amigo, que mi pariente, que esto, que lo otro. Bueno, yo como docente debo enseñarles lo que dice el derecho. Están ustedes, que ustedes conozcan su derecho para luego poder ejercitar. Que pueden pedir tanto el daño emergente como el lucro social. Lo que dejaron de percibir y lo que, si te imaginaste que es un pianista que le imputan las manos, nunca más va a poder trabajar sobre eso. Entonces, para eso el daño va a ser un daño irreparable. Y usted dirá, sí, bueno, pero la vida es lo que vale. Claro que sí. Pero vos preguntale a un preso, a un de reclusión perpetua, que le interesa el honor, la honra, la intimidad, y no sabe ni qué es lo que es y dónde va a aplicar el honor y la honra. Bueno. Supresión o eliminación del traje, ya le dije el caso de la película. Bueno, y lo importante esto también que no solamente cuando se produjo el hecho, sino también cuando te amenazan. Como le dije, la radio y la televisión están buscando porque es prófugo, etcétera, etcétera. Entonces, que es un peligro actual o inminente, es de carácter preventivo. Y colorín colorado, este Power se ha terminado. Bueno, sigamos entonces. Ahora, ¿alguna pregunta sobre esto o calle para siempre, hasta el martes? Bueno, ¿y ahora cómo salgo de acá, Joana, o quien me auxilie? ¿Cómo salgo? Ah, qué tonta que soy, tengo que minimizar. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos? Bueno, yo creo que hay otra bolilla que es importante, que yo creo que les tengo que explicar antes de terminar la clase, que se llama restricción de la capacidad. Es muy importante. A ver si está el audio, está la filmina. ¿Está el audio? Hola. Profe, ¿qué unidad dijo? La 7, restricción de la capacidad. Yo le pregunté si se ve el Power. Hola. ¿Está viendo todavía el otro Power, doctora? Así ya terminamos. Entonces vamos a pasar este otro. A ver, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Está? Sí. Bueno, Ahora sí, doctora. bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar esta bolilla que se llama restricción a la capacidad. Nadie me dijo que dieron con el doctor Sommer. ¿Alguno fue a la clase de él? ¿O todos querían venir conmigo? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, introducciones, el derecho a los más débiles. De ellos se sigue que por imperio legal y constitucional, todas las provincias deben adecuar sus normativas al nuevo diseño constitucional.
el derecho de los ancianos, el derecho de los consumidores, todos esos derechos que se fueron incorporando con la Constitución, de tal manera que si nuestra Constitución provincial o nuestras leyes infraconstitucionales como el Código Civil no se ajustan al nuevo diseño constitucional, deben las provincias. Y fíjense lo que digo, pero muchas veces no se hace en forma conjunta. Por ejemplo, con la reforma de constitucional, los niños, niñas, adolescentes, que es una convención internacional, y la de Belén do Pará. Y sin embargo, la República Argentina seguía diciendo que se es menor hasta los 21 años. O dicho de otro modo, se es mayor a los 21 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que la República Argentina dictara la ley del nombre y de la mayoría de edad que se reduzca a los 18 años? Y tan importante es porque se redujo todo el régimen de la capacidad, porque antes era de 0 a 14 menores, de 0 a 14 menores, incapacidad absoluto, no podían ni al baño solo. Después teníamos los incapaces relativos, algo podían ser. Y después teníamos los emancipados y los de plena capacidad. Por eso la importancia, y sin embargo no se hizo. O sea, ¿qué tenemos en la cúspide de nuestra Constitución hoy? Tenemos la Constitución Nacional más los tratados electorales, ¿no? Uno y otro abajo, como decía el anterior Power. Fíjese, primero la Constitución y después los tratados. Acá no, acá están en forma conjunta. Después los tratados internacionales que no son derechos humanos, que no están ratificados, leyes nacionales, constituciones provinciales, decretos, resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hizo el Tratado de Viena? Fue ordenar a que todos los estados pudieran adaptar sus legislaciones al nuevo diseño. Eso también lo dijo la Convención sobre los Derechos de la Capacidad, que con esta ley 26.657 del año 2010 trató de equiparar el Código Procesal Civil de Corrientes, ley 6556 del año 2021, ya hizo impacto en el nuestro. Ergo, ¿qué vino a paliar esta ley? Tres grandes problemas. Jurídico, para cumplir con el mandato constitucional. Deben. Segundo, práctico, la necesidad de abordar la temática interdisciplinariamente y la posibilidad de rever los criterios de alta médica. Si es difícil darle el alta médica a una persona, imagínense a una persona débil mental o incapaz, o como en la jerga vulgar se dice, loco. La locura es cuando vos estás perdida en tiempo y en espacio. Y otra cosa es que una persona tenga lapsos de tiempo en la cual no comprende el uso de razón o las consecuencias de algunos actos. Por eso, ¿qué tenemos que estudiar en esta bolilla? La regla de la capacidad, es la aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones. ¿Y cuáles son las excepciones a ello? Bueno, eso vamos a ir viendo a medida que estamos trabajando sobre ello. Es cuando expresamente la ley lo señale o un juez así lo determine, por resolución judicial. Ahí está el loco enfrente, ahí está esa persona que es o algún otro tipo de enfermedad, porque la discapacidad abarca tantos aspectos, biológicos, físicos, por ejemplo, hemipléjico, cuadripléjico, o por ejemplo, las enfermedades de trastornos alimentarios, ni que hablar de la droga, ni que hablar de las intoxicaciones, del alcoholismo o de el autismo, todas esas enfermedades, el Down, que no son patologías propiamente dichas y que pueden, entre comillas, seguir su vida de relación, pero ¿cuántos otros no lo pueden? ¿Dónde tenemos que acudir cuando la ley nos dice? Y nos encontramos con el caso de una persona que tiene una discapacidad mental. Yo veo que esta mi alumna no estudia, no solo no estudia, sino que llega tarde, o se devaría, o se duerme en la clase, o golpea a sus compañeros, o es violenta, algo me está señalando que esa persona está con algún problema. Ni que hablar con esos problemas escolares, como ser, por ejemplo, las dislexia, como ser, por ejemplo, falta de atención, o cognitivas. Entonces, ¿a dónde acudimos? Al juez competente. Vamos a ir estudiando paso por paso, chicos. Ustedes dirán,
y con un dejo de razón. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar la doctora? Si eso es procesal. Sí, es procesal, pero también es derecho de fondo. Y si yo no te enseño esto en primer año, vas a llegar a derecho procesal, que no sé si es tercero o cuarto, y te vas a encontrar que sabes mucho de procesal, pero no sabes de derecho de fondo. Yo puedo saber mucho sobre la simulación, los actos jurídicos, pero derecho de fondo. Pero a ver quién es la persona, el abogado, que llega al momento y acude ante la justicia y gana el juicio porque demuestra la simulación, la nulidad del acto jurídico, porque demuestra que hubo un vicio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es juez competente? Hay muchas clases de jueces, muchas clases de competencia. ¿A cuál me refiero? Por razón del grado. Jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de Cámara, Superior Tribunal, Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana. ¿A dónde voy a ir? No voy a ir a la Corte, voy a ir al juez de primera instancia. ¿De qué territorio? No es de mi domicilio, sino el domicilio del presunto incapaz. Del presunto, ¿y por qué? Porque estamos hablando de presunciones legales, presunciones, que la sociedad, el vecindario, los amigos, los vecinos, que no te junte con ese, porque mira que medio loco, no te junte con ese, esa compañera, no que nadie quiere entrar en el equipo con ella, etcétera, etcétera, porque tiene algún problema mental que nos podría traer a pareja. Ayudémoslo. Entonces, ¿ante qué juez? Al juez de primera instancia, civil, no te vaya un juez penal ni un juez laboral, y el domicilio del presunto insano. ¿Qué pasa? Puede ser del lugar de su internación. Está en Buenos Aires, pero está internado en Corrientes. Bueno, es un proceso mixto, porque puede ser, debe ser a instancia de parte, pero después, si el vecino, o si la docente, o si el padre, o el amigo, el conocido, el abuelo, se desentiende. Yo denuncié que se arreglen entre ellos, si tiene madre, tiene hermano, porque me voy a ocupar yo. Entonces, en esos casos, después puede continuar oficiosamente por el juez. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Dilucidar si el presunto insano es incapaz. ¿Para adecuarle qué? Para otorgarle una adecuada protección pública. Y si es capaz, para mantenerlo libre de la disposición de su persona y de su vida. ¿Cuántos hijos, cuántas nueras, cuántos yernos, cuántos hermanos, y ni que hablar de otros, cuando le inician una acción judicial de insanía, o lo que antes llamamos interdicción, para que el padre que dilapida su fortuna con una novia nueva, o con amiga, con un amante, para poder preservar su fortuna. No, tu fortuna no es, porque no hay derechos en expectativas. Vas a hacer cuando el día que tu padre muera, automáticamente en cabeza del padre nacen los derechos subjetivos sobre eso. Por lo tanto, la trascendencia es importante. Legitimación. 2 certificados médicos, mínimo 13 años, y no haber sido rechazada una demanda anterior. Ah, no, pues mi vecino, no. Ganó el juicio, yo había iniciado de vuelta, no trae, cruzó de nuevo a la calle, no me golpeó, no. No, es todos los días. Ante el código psiquiátrico, un certificado. Porque vos tengas un pariente, un amigo, conocido, un vecino, o el médico del hospital, o de un servicio de emergencia, te diga que tenía problemas mentales, ya iniciar el juicio. Tienen que ser 2. 1, cuando aproximadamente se incubó la enfermedad, nació con esa enfermedad, o adquirió en el colegio, o con una patada en el rugby, y una actual al momento de interponer la demanda. ¿Por qué? Porque la patología fisiológica tiene que estar en el tema. ¿Quiénes pueden iniciar la demanda? Ante el código enumeraba, ahora incorpora la figura más importante, que es el propio interesado. Hemos tenido en la justicia casos que el propio interesado venía, pido, me auxilien, me ayuden, me drogo, mi padre o mi tía o mi abuelo no me quieren recibir, nadie se ocupa de mí, o tengo un problema mental, no me internan, etcétera, etcétera. El propio interesado por sí, y con patrocinio del Estado, puede hacerlo incluso a través de los asesores menores. El cónyuge, no con un, no hay cónyuge, no separado. Y el conviviente mientras que convivan. ¿Por qué no separado de hecho? Ah, no, vos me fuiste infiel, chau. Yo mañana te inicio un juicio de incapacidad total. Los parientes dentro del 4º grado serían segundo para afinidad del Ministerio Público. No el pariente, el tatarabuelo, el tataranieto. Es posible que el propio insano, ya contestamos que ahora se puede. Juradores. ¿Cuál es la protección legal? La representación. ¿Y en quién recae? En los juradores. Pura tela, fíjense, hoy dije,
patria potestad, tutela, curatela, ministerio pupilar y la internación. 5 sistemas de protección legal. Anoten, chicos, porque los alumnos no responden en los exámenes. Cuando dije, enumere los sistemas de protección legal, me contesta tutela, curatela, punto. No, primero por orden. Los padres, tutores, curadores, ministerio pupilar y ¿quién otro le dije? Ministerio pupilar, vamos de vuelta atrás. Los padres, tutores, curadores, los asistentes en los casos de algunas personas que requieren asistencia sin llegar a hacer una representación, y también puede ser el ministerio pupilar. Y a veces lo hace la asesora menores cuando cualquier persona o un vecino, no es que te va a denunciar al vecino porque no te quiere o porque vos salís o tenés planta o un auto más lindo. También lo hacen, también te denuncian pero por cualquier cosa. Pueden hacerlo a través de estas vías. Van a la asesoría, van a la comisaría de la localidad y ellos canalizan por la vía que corresponde. ¿Puede el Ministerio Pupilar? Puede el Ministerio Pupilar, porque ellos intervienen en forma judicial, complementaria y principal. Judicial, no extrajudicial. Complementaria cuando están los padres o los tutores, y principal cuando ellos no están, o ausencia, o carencia, o inacción. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Imagínense que tu vecino, tu padre tiene un patrimonio sumamente extenso, todos le quieren declararlo. Entonces, se puede interponer una medida cautelar. Cautela el derecho mientras que sigue el proceso. Hay personales y patrimoniales. El inventario, la inhibición general de los bienes, prohibición de innovar, prohibición de controlar, incluso puede hasta ordenarse por el juez. Se puede recurrir a esa decisión, sí se puede recurrir. Pruebas. Ah, no, porque yo tengo la prueba de mi vecina, mi amiga, la empleada doméstica que dijo que saltó el muro. Chicos, estamos por declarar a una persona incapaz, total, absoluta, que no puede realizar ningún acto por sí, o una capacidad restringida, o una inhabilitación. Entonces las pruebas tienen que ser muy importantes, muy contundentes y lo más cercana a lo científico. Principio general, libertad probatoria, por cualquier medio probable. Prueba que no puede ofrecerse, lo que antes llamábamos confesional, para que diga la persona si es verdad, esto, lo otro. No. Confesional se llama porque viene la confesión, sí, yo fui la que robé, sí, yo fui la que maté, sí, yo fui la que denuncié. No queda duda, porque confesión de parte, relevo de prueba, dice el dicho procesal. Ahora, la que no puede ofrecerse es el reconocimiento judicial, prueba que debe ofrecerse la pericial médica, y debe producirse todo en el plazo de 30 días. Cuando se interpone la demanda, el escrito judicial ante un abogado, tiene que acompañarse todas las pruebas posibles que se tengan hasta ese momento, sin perjuicio que se puedan incorporar las más importantes, las pruebas científicas, las historias clínicas, las veces que fue internado. Fíjense el caso de este chiquito Lucio que falleció en manos de la madre y de la pareja de la madre que tuvieron prisión perpetua. La jueza le dio la guarda provisoria con esa madre que terminó matándole al pico. Le impidió que el padre pudiera ejercitar sus derechos de padre o los abuelos. Entonces hay que hacer muy cuauhto, porque estamos hablando. Y hay señales. ¿Cuántas veces ese chiquito Lucio estuvo internado? Acudió, fue golpeado, fue señalado, abusado. Ay, Dios nos libre, guarda, porque hoy yo lloré toda la mañana con eso. Bueno, y hay una que se incorpora con el nuevo código que se llama entrevista personal. Ante el juez llegaba el momento, la secretaria traía el expediente y dice, a ver qué dice la prueba, dice que el que dice el Ministerio Público, el que dice el médico, bueno, vamos a declarar al loco. No, ahora tienen que hacer una entrevista personal con el asesor de menores, si es menor, o con el defensor de incapaces en los lugares que lo haya, y ante la presencia del juez y la secretaria. Se labra acta y el juez le pregunta. El juez, claro, con tantos años de justicia, el juez ya es medio abogado, medio médico, medio confesor, medio cura, se da cuenta al toque, medio psicólogo, se da cuenta cuando la persona viene mal vestida, cuando no es alienada, o cuando viene medio drogado, o cuando viene, con ropa raída, o cuando hace gestos muy fuertes. Hemos tenido casos que algunas personas, era tal la violencia en el momento que una vez a una jueza le tiró la lámpara, o tiran todas las cosas al expediente, en fin, muchas cosas. Por eso es importante que la prueba pericial médica no puede faltar,
porque los jueces somos abogados. Y aunque el juez sea a la vez médico, no está ejerciendo la medicina, ejerce la abogacía. Por lo tanto, necesitamos de la prueba científica. Por lo tanto, todos los juzgados, todos los tribunales tienen precisamente una junta médica. Y si no, se conforma una junta médica de acuerdo a la especialidad, porque capaz el psiquiatra no entienda nada de trastorno alimentario, pero sí entienda de problemas de conducta, o sí entiende problemas de autismo, o sí entiende de la esquizofrenia. En cambio, por ejemplo, un counselor entiende otro tipo de relación. ¿Cuántos médicos integran? Antes eran 3, 2. Uno decía el loco, el otro decía que sano. Otra junta médica vuelta, otro loco, otro sano. Y así seguíamos sin protegerlo. Entonces se aumentó a 3. Uno loco, uno sano y el otro desempate. No era justo tampoco, por más que tenían que ser fundadas. Me adhiero a lo que dice fulano. No, ahora tiene que haber una junta médica interdisciplinaria. Médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, docentes, pueden haber psicopedagogos, para ver cómo es conductualmente en el colegio, etcétera, enfermeras, terapistas, counseling, etcétera, etcétera, según conformación. Pero el que tiene la última palabra, como siempre, es el psiquiatra, porque es el de la especie. ¿Qué debe contener la prueba pericial médica? Pregunta segura de examen. Contenido de la prueba pericial médica. Pregunta, porque algunos médicos decían, sí, tiene esquizofrenia. Nosotros los jueces no entendíamos nada, sino dice lo mismo que era medio loco, como loco entero, como era. Entonces no entendíamos, y le protegíamos que no teníamos que proteger. Entonces, por más que uno le pueda pedir de vuelta para que aclare, para que amplíe, o para que haga otra junta médica. ¿Qué debe contener? Obviamente, vos te vas al médico y decís, me duele la panza, y te pregunta, ¿qué comiste? Bueno, y después te digo, doctor, ¿qué es lo que tengo? Te da el remedio, te dicen, no, anda nomás a tu casa a dormir, no te pasa nada. Es diagnóstico. Porque en función del diagnóstico, vos vas a poder ver todo lo restante y dar un tratamiento adecuado. Pronóstico, no es si llueve y hace frío, el pronóstico probable de la evolución de la enfermedad. Sí, pero la esquizofrenia hoy en día se maneja. Hay personas que pueden vivir en su vida de relación. Sí, tiene una alteración mental, pero es producto del alcoholismo, pero se puede tratar. O es producto de la droga, pero se está a tiempo. O esto es trastorno alimentario, pero en Francia se opera, si se lo opera se va a mejorar. Entonces la evolución de la enfermedad, a 3 meses, 4 meses, 6 meses hubo diario. Señor juez, internelo, mientras que probamos este tratamiento nuevo, o si no, no. Sugerencia, alteración, fecha aproximada de la enfermedad. A veces los padres ni se enteran cuando la maestra le dijo, o cuando la maestra del jardín le dijo, sáquelo de la escuela porque usted tiene un hijo enfermo mental, y se agarra a los pocos pelos que le quedan. Tratamiento aconsejable, medidas adecuadas para su mayor autonomía. Bueno, puede ser no se pueda casar, pero sí puede ir a un colegio. Puede ser que no pueda tener hijos, pero sí se puede casar. Puede ser que pueda vivir en pareja. Puede ser que, por ejemplo, camine, haga gimnasia con un terapeuta o con un apoyo o con un personal trainer o solo. Pero no puede cruzar el puente, pues se puede tirar el puente. Entonces, para ir al Chaco o para viajar, necesita con autorización judicial o con el representante o el curador en el momento, ¿no? Y si, por ejemplo, qué medicamentos debe tomar, etcétera. Las relaciones con el entorno, cómo se lleva con el hermano, con el tío, con el pariente. Si no es preferible internarlo porque lo cuidan más que los propios parientes. A veces las parejas se separan porque nadie quiere ocuparse del hijo enfermo y los ponen en medida interdisciplinaria. Necesitan muy bien, perfecto, la que hizo su aporte acá Bruno, perfecto. Fíjense lo que, esto registré una sentencia que nosotros dictamos, y digo nosotros pues yo era juez de cámara, y en Corrientes, como en todas las provincias, las cámaras son no unipersonal, sino son colegiadas. Somos 9 jueces, divididos en salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, 2 jueces cada uno, y el presidente. Yo era titular de sala 2 y de vicepresidente. Entonces, mirábamos y transcribíamos lo que decía el médico. Bueno, solo como abogados y como jueces también tenemos que cubrirnos, porque a veces podemos tomar medidas en consulta, o medidas apresuradas, o medidas que no son adecuadas. Entonces, nosotros nos sustentamos y fundamentamos nuestra sentencia conforme a lo que nos decían los médicos. Por ejemplo, vos me podés ayudar, Florencia Herrera, me podés leer
rapidito estos modelos de dictamen médico. Yo no transcribí todo 1, 2, 3, el 3 más importante. A ver bien fuerte, por favor. ¿Se me escucha? Perfecto, Florencia. Paciente lúcido, parcial. Escuchá, Florencia, cuando yo marco con blanco es lo que vos con más énfasis tenés que decir. Paciente lúcido, coma. No vaya a decir coma, pero es como para que vos te dé una pausa para que tus alumnos estén atentos, porque si no cada uno está con el celular y está haciendo otra cosa. Yo tomo agua y limonada, pero no dejo dar la clase. A ver. Paciente lúcido, parcialmente ubicado en tiempo, no así en el espacio. Correcta postura y presentación. Al momento del examen, se constatan alteraciones cualitativas y o cuantitativas de sus funciones psíquicas primarias y de sus funciones psíquicas secundarias superiores. Bueno, vamos a detenerlo. Es un modelo, pero eso lo dictamos. Paciente lúcido quiere decir que estaba, como yo hoy les dije, en tiempo, que él se fue de correcta postura, presentación, bien vestido, bien bañado, pero estaba perdido en el espacio, no sabía ni dónde estaba. Al momento en que los médicos le auscultaron, que no en el momento que él fue a la entrevista, se constatan alteraciones cualitativas y o ¿no? Las dos cosas, cuantitativas de funciones psíquicas. Pero también tiene de sus funciones psíquicas secundarias. Otro modelo de dictamen médico. A ver, Milagro Almúa. A ver. Modelo de dictamen médico. Al momento del examen se constatará una persona que padece de alteración. Despacio, no te escuchamos, volvé de vuelta. Al momento del examen está subrayado fuerte. Bueno, al momento del examen se constatará una persona que padece de alteración del desarrollo deficiente en forma global de todas sus funciones por retraso madurativo debido al trastorno congénito. Actualmente sus trastornos emocionales y de desarrollo es de una deficiencia mental de grado moderado. Se encuentra controlado sin manifestación de excispación psicomotriz. Bueno, entonces, al momento del examen, volvemos otra vez, no al momento de la entrevista, sino al momento en que los médicos lo revisaron, se constata una persona que padece de desarrollo deficiente. Por ejemplo, se dan cuenta que tiene unos tics, o se mueve, o que se golpea la cabeza, etc. En forma global en todas sus funciones psíquicas, por retraso madurativo debido a trastornos congénitos. Si ustedes son jueces, ¿les parece que en el anterior dictamen ustedes le van a declarar la incapacidad total o una restricción de la capacidad? A ver, ¿qué les parece? Restricción. Una restricción, porque es paciente y lúcido, parcialmente ubicado. Entonces, si se le da un buen tratamiento, o si se le pone enfermero, o si se le interna, o si hay un apoyo familiar o escolar, puede ser que esa persona se intente lo mejor. ¿Por qué? Porque hoy les dije, la regla es la capacidad, la excepción es la incapacidad. Tenemos que buscar qué puede hacer, no lo que no puede hacer. En la otra placa, sin embargo, fíjense que dice retraso madurativo debido a trastorno. Nació, fíjate. Entonces, capaz que con los avances de la ciencia pueden haber otros avances, pero a este momento del examen, no. Por lo tanto, en esos casos los médicos nos aconsejan, sugiero, porque los médicos no declaran, declara el juez. Sugiero, atento a esto, certificado médico, internación, etcétera, sugiero que se lo internen, porque es peligroso para sí y su familia. Se quiere cortar la vena, quiere saltar, no tiene reja, no hay seguridad en su casa, etcétera, etcétera. Y otros dicen, actualmente su trastorno emocional,
Por ejemplo, una persona que está sumamente deprimida, o que murió su único hijo, o el sustento de su hogar. Entonces, en ese caso, tiene, pero es de acuerdo al momento que está pasando. Capaz con un buen tratamiento psiquiátrico, probablemente esa persona inmedicada pueda retornarse, reinsertarse a la familia y a su trabajo y a la sociedad. Esta otra placa, Lara Machado, por favor, lee bien fuerte. ¿Se escucha? ¿Eh? No se halla en pleno uso El de su señor, facultad. dale un nombre, señor XX. El Porque está señor, una sentencia, yo no podía poner los nombres. A ver, el señor XX no se halla en pleno uso de sus facultades mentales, necesitando del cuidado de una persona mayor que se haga responsable de su vida y bienes. muy Se bien, trata- seguí leyendo. Sí. Se trata de una insanía desde el punto de vista jurídico. No es necesario su internación ni medidas especiales. No se trata de una persona peligrosa para sí o para terceros. Fíjense, ahí yo le puse la conclusión de un caso real. Se inició como inhabilitación, pero se declaró la interdicción. La inhabilitación era muy pobre porque no se le daba una efectiva protección, porque son los casos típicos, eran antes, cuando una persona que tenía debilidad mental, pero sin llegar a ser al grado de locura. O los casos de aquellas personas ludópatas, que van a trabajar a la noche o a la mañana, tarde y noche a la casita de la calle costanera del casino y dilapidan la parte importante de su fortuna. O son drogadictos, o son alcohólicos, pero no aquel social, sino alcohólicos que hacen de ello su vida habitual. Por lo tanto, en este caso, nosotros los jueces resolvimos que necesitamos el cuidado de una persona mayor que se haga responsable de su vida y sus bienes, porque se trata de una insania desde el punto de vista jurídico y no necesita su intervención. Puede declararse una interdicción sin necesidad de estar internado, porque la internación, escuchen esto, es la última ratio razón. ¿Cuándo tenemos que internarlo? Cuando no tenemos opción. ¿Por qué? Porque es lisa y llanamente una restricción a la libertad. Muchas personas iniciaron un habeas corpus para poder sacarlo al pariente porque estaba internada, la madre le internó y le sacó un nieto. Bueno, ahora, la pregunta de examen, Gustavo, atendé Gustavo y vas a leer vos. La pregunta de examen es también, por eso esta bolilla es importantísima. Ese dictamen que dijeron los médicos obliga al juez. Si ellos nos dijeron, ¿se acuerdan de la placa anterior? No se trata de una persona peligrosa para sí o para terceros. Fíjense que no obstante nosotros, que ellos se inició como inhabilitación, nosotros cambiamos interdicción. Porque esta es una prueba. Pero ¿cuántas pruebas había? Pruebas científicas, pruebas médicas, pruebas de la familia, de los amigos, de las internaciones, de testigos, de compañeros de trabajo, de los jefes, etcétera, etcétera. O sea, de todo el cúmulo de pruebas se encontró que la más adecuada era esa. Entonces, Gustavo, ¿qué pasa si los médicos dicen es sano? ¿Obliga o no el juez? Y Lee digamos, la placa. Lee la placa. bueno, Ahí está la respuesta. si es sano, vincula al juez, O sea, que si dice sano, nosotros los jueces no podemos decir loco. claro. Que de todas las otras pruebas tenemos que darle una asistencia, pero nunca podemos declararlo una que comprometa su salud mental. Si al contrario, Gustavo, dice es insano. Si es insano, no obliga al juez. Este puede pedir explicaciones, solicitar una nueva junta médica, apartarse y declarar que lo que estime más conveniente. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando del caso Lucio hoy? Y que se estaba pidiendo el juicio político de aquella juez que le había otorgado, denegado la cautelar al papá del chico y le mandó con la madre que finalmente la mató. Esos son cautelares. Restricciones de la libertad, o restricciones al dominio, o, por ejemplo, la Dirección General de Bienes, porque las hay personales y las hay patrimoniales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer los jueces? Es decir, pues los médicos tienen una letra tan fea, no le entendíamos nada, pero bueno, ahora está todo computarizado. Entonces, le llamábamos por teléfono, doctor, vamos a suponer que era doctor Pérez, habla la jueza fulana de tal, no entiendo nada, ¿qué es lo que me puso ahí?
Cuando venía a mi despacho me explicaba, o decía, bueno, mándenme, doctora, le voy a hacer un nuevo dictamen y le voy a aclarar mejor. En palabras, doctor, no somos nosotros científicos. Y yo cuando tengo que buscar una sentencia, tengo que poner, ¿qué dijeron los médicos? ¿Quién está hablando? Me da frío. ¿Podés apagar tu audio? Porque yo no tengo calefacción para darte calor. Bueno, solicitar una nueva junta médica, porque a veces cuando le llega el momento que tiene que dictar la sentencia, pasa un año, y capaz ya está medio curado, o a la inversa, o capaz recrudeció su patología. O decir, bueno, vamos a hacer lo que creamos más conveniente. Bueno. Entonces, ¿qué se le puede dar mientras tanto durante el juicio? Una red de apoyo. Internarlo o ponerlo a una persona, un personal training, o poner un apoyo, o por ejemplo, si es un chico down, hacer actividades para que pueda estar ocupado su cuerpo, su mente, su espacio. En el momento, vamos a suponer que sea un adolescente. Yo tengo el hijo de una amiga que está en plena adolescencia de Down, imagínense lo hormonal, lo que para él es importante, todo lo que necesita, etcétera, etcétera. Pero también en estos procesos hay otras aristas procesales. No hay desistimiento, o sea, cuidado, no puede denunciar, no, mi marido me está haciendo infiel y encima con mi mejor amiga, con mi pariente, mi amiga, así que le voy a iniciar un juicio de interdicción. No, cuidado con las falsas denuncias y falsas testimonios. Estamos hablando nada más y nada menos que con la salud mental de las personas. Por lo tanto, denunciás y después podés apartarte del proceso y que el juez continúe. O de lo contrario, no puedes, no, ya ahora me parece que está bien, nomás me va a dejar, nomás corrigió su testamento, así que deje nomás, señor juez, vamos a continuar nomás. Y no hay caducidad, o sea, no se puede perder por el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué opciones en síntesis puede hacer el juez? El juez puede declarar la capacidad restringida, como les dije, o la interdicción total, o una inhabilitación, o rechazar la demanda. Por supuesto, si esa no tiene que rechazar. Y esto es pregunta segura de examen. Como verán, medio que todo el power es medio... No, ya les marqué lo que más importante. Declara la interdicción. No es hacer lugar a la demanda y en consecuencia declarar la interdicción. Fíjense los verbos que yo le puse acá. Declarar, designar, ordenar. Porque el juez ordena, los médicos sugieren, el Ministerio Público sugiere, las partes proponen, pero quien declara es el juez. Declara la interdicción o capacidad restringida. Designa curador. Hay 3 clases de curadores. Curador de bienes, curador de personas y el curador definitivo y el curador, por supuesto, procesal. Ordena de estimar necesario la internación. Yo les dije, puede ser que cuando se inicie el proceso ya venga internado. Puede ser que no, que se lo interne después. Puede ser que al momento que tenga que hacerse los 2 certificados no puedan juntar. Porque si es tu hijo que está viviendo con vos, le lleva al médico. Pero imagínense que una vecina, un colega o un profesor le va a decir, venga vecina, tráigame a su hijo, le voy a ir al doctor para que diga que es loco. Bueno, obviamente no se puede. Y después hay que disponer la inscripción en el registro de Estado Civil y capacidad de la persona, porque es capacidad de la persona. Que va a inscribir vos es que la incapacidad. Donde también en el registro de la propiedad inmueble. Piensen ustedes que esa persona puede ser millonario, puede tener bienes, puede tener un trabajo, quién va a cobrar por él, para hacer los trámites en ACES, etcétera, etcétera. O sea que hay multiplicidad de notificaciones. Si es un comerciante, si está registrado, imagínense que es un director de una empresa, si hay que continuar o sacarle de sus funciones, suspenderle. Bueno, es importante. Si tiene auto, imagínense si tiene un Uber o tiene un remis. Y es enfermo mental, y si no le notificamos a la empresa, todos los días recoge un pasajero y tiene un accidente. De la Secretaría Electoral del Juzgado Federal. Así como votan los muertos, votan los locos, chicos. ¿Cuántos padrones hay que ganan elecciones? Porque hay muchos muertos que votaron y muchos locos. Por lo tanto, hay que notificar a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, al Consejo Provincial del Discapacitado, a la Dirección de Migraciones, que como hoy le dije, no cruza el Paraguay, no se vaya al Brasil, ni se vaya a Estados Unidos, y a la Secretaría de Desarrollo Humano. ¿Para qué? Precisamente para poder obtener beneficios de eso. Por ejemplo, así como los que fueron los Malvinas pueden conseguir casas en Invisco o beneficio
para poder conseguir algunas cosas, o lugares en el cementerio, o recreaciones, etc. Bueno, acá también las personas enfermas mentales, por ejemplo, deportivamente, hay competencias hasta mundiales de personas discapacitadas. Juegan al básquet, juegan al tenis con silla de ruedas, etcétera, etcétera. Bueno, la internación, como ya les dije, puede ser antes, durante o después del proceso. Ya les dije que hay 3 clases de curatela, de personas y de bienes. A veces, por ejemplo, tiene un hijo, tiene 2 hermanos y los padres. Los padres trabajan todos los días y los hermanos, uno estudia, el otro vive en Buenos Aires y el otro, la tía o la abuela, no sé qué cosa, tanta unión. Yo no pienso que se ocupen ellos. Entonces, a veces hay que ponerle una red de apoyo. Una red de apoyo puede ser 1, 2, una enfermera, una empleada, o una institución, o un colegio, o una internación, un hospital, etcétera, etcétera. Bueno, y recursos, como todo proceso, se puede apelar. Habíamos dicho que íbamos a interponer ante el juez de primera instancia. Entonces, por lo tanto, se puede apelar ante las cámaras de apelación. Bueno, esto ya fue derogado, el recurso de consulta fue derogado por la ley 6556, que ya está derogado por el Código de 2020. Y puede ir ante el Superior Tribunal de Justicia y puede ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy pocos casos llegan a la Corte y muy pocos casos llegan a la Nación, pero es posible porque es otra vía recursiva. Puede ser que hayamos dicho, era loco, y le damos la intervención. ¿Se puede revisar la sentencia? Sí, chicos. Si se reforma la Constitución, vaya que se puede reformar una sentencia. Entonces se interpone la acción, pero en vez de ser la acción de declaración, va a ser la acción de revertir esto, que se llama de rehabilitación. Es decir, el señor juez tiene esta enfermedad, y dice, señor juez, mejoró la enfermedad. Señor juez se operó, señor juez ya puede ir a la escuela, ya puede ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y se puede revisar cada 3 años. ¿Qué efectos? Les decía hoy al inicio, ¿por qué nos interesa estudiar esto a nosotros? ¿Qué efectos produce en el campo de los derechos? Para los aspectos patrimoniales sigue siendo capaz restringido o interdito. Tiene honor, tiene vida, tiene honra, tiene intimidad, etc. Pero para los patrimoniales hay que distinguir según sea actos entre vivos y otros por disposición de última voluntad. A partir de la sentencia, todo lo que haga es nulo. ¿Por qué? Porque habíamos declarado la incapacidad total. No puede realizarlo por sí. Para los actos anteriores, en principio son válidos, pero pueden anularse. Por ejemplo, con razón que hizo el testamento y le dijo a favor del vecino o de los perros en lugar de hacerlo a su sobrino. Con razón que hizo tal contrato, vamos a anular el contrato. ¿Puede revisarse? Puede revisar. Y las disposiciones de última voluntad sí pueden realizarlo y no pueden ser tachados de nulidad. ¿Eso cómo se llama? Juicio de rehabilitación. Y es el mismo juez que dictó la sentencia ante quien se tiene que interponer. Son los mismos legitimados los que tienen que iniciar la acción judicial, sobre todo el jurado. Tienen que acompañar con certificado, muestras, pruebas, resolución, todo igual. Pero no se agota allí la protección. Hay otras limitaciones en la capacidad de hecho. A los penados más de 3 años de reclusión o prisión, obviamente, no puede ejercer la patria potestad. No puede administrar sus bienes y no puede disponer de bienes por acto antiguo. ¿Puede hacer testamento? Puede hacer testamento. Es importantísimo, reitero, chicos, ojalá que les toque esto. Este cuadro, con toda humildad intelectual, yo ya lo hice muchas veces, pero hoy me preguntaban alumnos si eso nomás, muchas veces se van reformando. Fíjense lo que yo les puse, cuando yo les enseñé a mis alumnos el año pasado, les enseñé que el recurso de consulta estaba vigente. Y esto que le agregué acá fue a fin de año, cuando se hizo vigente la ley 6556, suprime este código. Entonces yo, para algunos alumnos que hayan estudiado la consulta, le dejé este slide, pero le agregué esto para que los alumnos no crean que sigue vigente el recurso de consulta. Entonces vamos modificando constantemente algunos pagos cuando creemos conveniente que algunas cosas ya o no están vigentes o no se usan. Eso se llama, han estudiado ustedes en introducción, el tuesetudo, que es una ley que está vigente, pero que nadie la usa. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Disponible a poder darle a los alumnos
antes de cada turno. Para ellos nos rotamos los profesores. Hasta entonces, nos encontramos Dios mediante. Chao, chao. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les interesó? ¿Les resultó práctica? Excelente, muy práctica, doctora. ¿Y a vos qué te pareció, Agustina? ¿Aprendiste? Buenísima la clase, doctora. Muchas gracias a usted por su tiempo y por su predisposición. Y también a los chicos por participar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, ojalá que todos aprueben. Bueno, buena clase, media interdisciplinaria. Bueno, gracias, hasta entonces. Muchas gracias, profe, nos vemos el martes. Chao, chao. Excelente. Gracias.